No, gracias por hacerme acordar. Bueno, yo quería que hoy veamos un poquito de lo que es el ESI, porque por ahí de- desde, por ejemplo, algunas iglesias estaban como en contra de lo que es el ESI, y la realidad es que el contenido es muy rico. El tema es cómo se da, cómo se aborda. Entonces, de repente, tenemos a alguien eh, con perspectiva de género, no sé, diferente a por ahí a la que estamos acostumbrados en casa a vivir, que se las da a nuestros hijos y decimos, ¡ay, pero qué les dijo! Esto es un desastre y nos ponemos en contra de lo que Mm. sería el ESI. Y la realidad que el contenido no es malo, sino desde la perspectiva en que se dé. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que dar ESI dentro de la iglesia, daríamos el contenido, pero desde una perspectiva cristiana. Bueno, y así cada Oh. persona que la da. Yo tuve la bendición de poder estar con eh, María Casanova. Ella trabaja capacitando inspectoras a nivel nacional en lo que es el ESI. Entonces, cuando yo hice una capacitación con ella, pude acceder a material y me pasó todos los libros. Yo creo que les pasé a ustedes el link de material. A alguien le pasé, no me acuerdo a quién, de ESI. Bueno, se los voy a... Haceme acordar, Gustavo, esta semana que viene que voy a estar tranqui, te paso lo que te debo y haceme acordar que pasé lo de ESI. Y la realidad es que es muy lindo el material para poder estudiarlo y darlo, ya sea, no sé, en una iglesia, en un comedor, en un merendero, donde nosotros frecuentemos. Bueno, tengo un montón de pantallas abiertas, a ver cuál era. Acá. Bueno, voy a correr los cuadraditos. Ahí está. Bueno, primero vamos a ver a qué llamamos sexualidad. Si yo les preguntara, ¿qué es para cada uno de ustedes la sexualidad? ¿No? Vieron que cuando hacen esa, a veces hacemos una pregunta como esta, bueno, ¿qué es la sexualidad? Y nos quedamos pensando, es como que sabemos, pero no sabemos cómo expresarlo o qué realmente es la sexualidad, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de sexualidad lo llevamos para el lado de relaciones sexuales, ¿no? Y es mucho más la sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Todo eso abarca la sexualidad. Por eso, vuelvo a recalcar, es importante que como iglesia, como personas que trabajamos en prevención, podamos dar educación sexual integral. Porque si nosotros no lo damos, ¿quiénes lo van a dar? ¿Quiénes le van a dar la educación sexual a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, es importante que se trabaje, en el caso de las iglesias, desde la escuela bíblica, la educación sexual integral es muy importante. ¿Por qué? Porque previene el abuso sexual intrafamiliar, fuera de también de lo que es el vínculo de la familia. Entonces es muy importante. Y dentro de lo que es la educación sexual integral para adolescentes, también está bueno incluir el grooming, que es algo que está afectando muchísimo en cuanto al abuso de adolescentes hoy en día. La sexualidad humana posee varios componentes, los biológicos, los psicológicos, los sociales y también los culturales. De esta manera podemos decir que la sexualidad trasciende totalmente la función biológica y cobra un sentido distinto donde se expresan integralmente las características propias de cada persona. Es uno de los ámbitos en el que la comunicación con otros y la expresión de afecto pueden alcanzar el máximo grado de profundidad e de importancia. Todos nosotros somos seres sociales, ¿no? Necesitamos como comunicarnos y necesitamos de un otro. O sea, por ahí decimos, no, yo no necesito de nadie, pero todos necesitamos poder expresarnos, poder comunicarnos.
Y a veces pasa que no sabemos cómo hacerlo y se dan cuenta que trabajar comunicación también es trabajar con educación sexual integral, porque estamos viendo que la sexualidad no la componen solo los órganos sexuales, sino que la compone todo nuestro ser, ¿no? La manera en que sentimos, no sé, cuando alguien nos acaricia, algo nos está pasando, y ahí estamos hablando de sexualidad. Cuando alguien nos agrede, también algo sentimos, y también estamos hablando de lo mismo. Entonces, la sexualidad abarca todo nuestro ser. Por ahí había generaciones anteriores, no sé, por ejemplo, la generación de mis papás, que no son tan grandes, pero había temas que eran como tabúes y que no se hablaban, y que si vos preguntabas, no seas cochina, o cómo vas a preguntar eso, ¿no? Había estas cuestiones que son culturales y que si quizás no sé, en la generación de nuestros papás se hubiese trabajado lo que sería la educación sexual integral, se hubiesen prevenido abusos sexuales que hubo en su generación, ¿no? No sé si les pasó o si identifican, pero había como una generación de que había que callarse y no decir nada, ¿no? Más si pasaba dentro de la familia, todo se quedaba dentro y bueno, callate, ya está. Y la realidad es que si nuestros hijos, nuestros nietos tienen información acerca del cuidado de su cuerpo, estamos previniendo abuso sexual, ¿no? Eh, por ahí algo que yo a mi mamá a veces la cargo porque ella con el tema de los órganos sexuales le pone nombre. No sé, estaba mi sobrino de 6 años bañándose y ella le pasa una talquerita en el baño y le dice, ponete talquito en la florcita y en el floripón. Y es un varón. Entonces mi sobrino le dice, abuela, yo no tengo florcita y floripón, yo tengo pene. Y mi mamá le dice, no seas cochino. Y estamos hablando de una persona que no es tan grande, pero como que le digan la palabra pene o vagina, le causa pudor, le causa vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que seguir trabajando? Porque yo creo que si yo les pregunto a cada uno si llaman a la vagina por el nombre vagina o por otro nombre, yo creo que la mayoría va a decir por algún nombre específico que las familias le ponen como nombre, ¿no? Y ahí estamos también no ayudando a prevenir lo que sería el abuso sexual. Porque no sé si escucharon, y si yo lo conté acá o no, pero había el caso de una nena que se fue a contarle a su maestra de que su tío le lamía la galleta. Y la maestra no entendía de qué hablaba la nena. Después de que, cuando la maestra le cuenta esto, la nena a la maestra, le dice, bueno, decirle que a vos no te gusta. Comela cuando estás lejos. Entonces la maestra le empezó a dar indicaciones. Resulta que la nena seguía las indicaciones de la maestra. Cuando la maestra se da cuenta que era lo que la nena le estaba preguntando, le preguntó a qué le llamaba ella galleta. Y le llamaba galleta a su vagina. Entonces, ¿cuánto siguió viviendo la nena? Porque la maestra no identificó que de lo que ella hablaba era de un abuso. Entonces es importante que quitemos esos mitos de, no, queda más lindo decirle, no sé, chochi, queda más lindo decirle, no sé, 1500 nombres que se le ponen. Y empezar a llamar a las cosas por su nombre para poder resguardar a nuestros niños, ¿no? Puede decirse que la sexualidad humana, de que, no llego a leer porque tengo algo que me está tapando. A ver si puedo correr la barrita. Puede decirse que la sexualidad humana no está solo hecho de órganos sexuales, está hecha de palabras. Los seres humanos somos los únicos bichos en el reino animal que abordamos la sexualidad a través de la palabra. Es decir, para acercarnos unos a otros, relacionarnos afectivamente o sexualmente necesitamos comunicarnos, seducir y convencer. O sea que miren que sexualidad era lo que le decías en la plaquita anterior. No es solo órganos sexuales, sino que está hecha de palabras, ¿no? Que inclusive si nosotros nos tenemos que vincular con nuestra pareja, las palabras dañan mucho nuestra sexualidad. Si por ahí en el día, durante una pelea o un intercambio de palabras, nos dijeron algo que nos dolió,
a la noche no va a pasar nada y vamos a estar disponibles. ¿Por qué? Porque sexualidad no es solo los órganos sexuales, sino que somos un todo. Si alguien quiere agregar algo, me dice, ¿eh? ¿Por qué es importante la educación sexual? La educación sexual también transcurre a través de las palabras con las que en la familia se habla de algunos temas. De dónde y por qué vienen los niños, cómo ha sido el comienzo de una historia de amor, cuánto alguien sufre al ser rechazado. Cuando hablamos de estos temas en familia estamos haciendo educación sexual, pero cuando no hablamos también estamos emitiendo mensajes sobre la sexualidad a través de gestos, miradas, sonrisas, rubores e incluso censurando el hablar del tema. Estamos comunicando mensajes que pueden ser determinantes en la educación sexual que reciben nuestros hijos. Miren qué importante, con cuánto nosotros estamos educando a nuestros hijos en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y parecen cosas que, bueno, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Y si tenemos hijos adolescentes y nos preguntan, no sé, ¿cómo empezó tu relación con papá o con mamá? Y nosotros le estamos contando, le estamos dando, ¿no? Educación sexual a nuestros hijos. Cuando esto de cuánto alguien sufre al ser rechazado. Y son cosas que hay que hablarlas y que nuestros hijos también tienen derecho a que se las contemos. Digo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños o los adolescentes que estén alrededor nuestro, siendo siempre inteligentes en cuanto a la información que brindemos de acuerdo a la edad, ¿no? Yo no le puedo hablar a un nene de 7 años igual que le hablo a un nene de 14, porque ahí estaría dañando su niñez, su inocencia, estaría haciéndolo saltar de etapas y eso tampoco está bueno y creo que es algo que hoy tenemos que cuidar muchísimo. Vemos que cada vez las etapas de la niñez se van como acortando y que cada vez son más chiquitos grandes. No sé si me explico, pero como que antes una nena, no sé, de 10 años jugaba a las muñecas. Hoy una nena de 10 años es muy raro verla jugar a las muñecas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces creo que también demasiada información fuera de edad no favorece. Y saber que en cuanto a si trabajamos con niños, con adolescentes, ellos piden información cuando la necesitan, ¿no? Que estemos atentos a las preguntas. A veces es más fácil preguntarle a tu papá, preguntarle a tu mamá, sacarlo de encima, ¿no? Pero si el niño, la niña o el adolescente nos pregunta algo, es porque confía en nosotros, por eso acude a hacernos la pregunta. Y también puede pasar que nos haga una pregunta y no sepamos qué contestar en ese momento. Entonces también es importante decirle, mira, ahora no sé qué responderte, pero voy a averiguar y te lo voy a responder, ¿no? Que en eso también estemos atentos y que podamos buscar información. Todo lo que no podamos contestar nosotros, lo van a googlear o lo van a ir a buscar afuera. Yo siento a alguien que... A ver acá. Voy a mutear. Ahí está. Hilda, ¿Ustedes escuchan una vocecita? Sí, sí, es el micrófono de Hilda. Ahí está. Ahí ya la muteé. Bueno, ¿qué piensan de este tema? ¿Coinciden conmigo al escuchar lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Es un tema que cuesta iniciarlo, que cuesta por ahí empezar a hablar, pero una vez que nos acostumbramos y lo tomamos como un tema más, como hablar, no sé, cuando hablamos de sexualidad, como cuando hablamos de comunicación o cuando hablamos de, no sé, de violencia, son temas que cuesta cuando nosotros decidimos empezar a trabajarlos, ¿no? Nos puede dar vergüenza, miedo. Yo me acuerdo el primer taller que di de educación sexual, lo di en un club donde eran todos varones. Y fue empezar a dar el taller y cada vez que decía la palabra pene, se codeaban y se mataban de risa, ¿no? Y fue trabajar con ellos desde ese lugar y bueno, y los dejé que se rían, pero cuando ellos se sintieron en confianza y que no los atacaba porque se reían sino que seguía hablándoles, empezaron a hablar y salieron un montón de cosas. Había varones de 17 años que por ahí no sabían cómo colocarse un preservativo y que nunca lo habían hablado y que nunca...
Y son cosas que vos decís, bueno, pero ¿le vas a enseñar eso? No, pero tenían a sus profes que se enteraron de un montón de cosas y que después iban a tener que trabajar ellos con sus alumnos, ¿no? Fue como para ver, bueno, qué era lo que los chicos necesitaban y qué era lo que los chicos sabían. Yo les di información, después ellos deberían trabajarlo ahí con sus profes, con los papás, del modo que se manejen, ¿no? Bueno, la educación sexual debe Sigue siendo, contribuir. pensaba recién me quedaba con esto de, ¿no? de los nombres, que es muy típico, pero que sigue pasando. Yo tengo sobrinas que son mamás, que son jóvenes, y a la vagina no le dicen vagina para enseñarle a sus nenas. Sí. Tienen un nombre también, y son pibas jóvenes, son pibas despiertas, son pibas, y decís, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, quizá por no por querer enseñarles bien, sino porque yo era rebelde, les decía, esto es vagina y esto es pene, y punto. Claro, cuando se juntaban con los primos y hablaban, viste, Guido dijo pene, viste, le decían a la madre, y como que a mis hermanos medio que no les gustaba, ¿no? Que los chicos le hablen a sus hijos de pene y de vagina. Pero me quedé pensando en ese ejemplo que contaste, y mirá Mm. vos lo tremendo que puede llegar a resultar algo por no poner, no nombrar al pene pene y a la vagina. Esa nena de la que decía galleta, ¿viste? Sí, Qué horror, ¿no? Porque si ella le hubiese llamado como se llamaba, pero la directora, la maestra, hubiese entendido enseguida, o sea, que me quedé pensando en ese ejemplo, ¿no? Que sí. una pavada, que para nosotros es una pavada, que llamen al órgano reproductor de una manera, que no le pongan el nombre que tienen que poner, eh, ¿cuán serio puede ser el asunto? Sí. ¿Y cuánto Y podemos me dañar quedaba que no sin es darnos algo cuenta? claro, que no es algo de gente de antes, porque yo lo veo en mis sobrinas, ¿entendés? Que a las nenas le dicen, no le dicen vagina, y que si uno se los dice, porque uno también, yo me pongo, digo, a ver, ¿qué hace uno? A ver, ¿qué hago yo con mis sobrinas nietas? Yo tengo que respetar la idea de los padres. Si los padres no quieren llamarle a la vagina vagina, cuando la llevo al nene al baño y me dice, tía, limpiarme la tuki, y yo no les puedo decir, no, se llama vagina, porque Claro. estoy yendo en contra de lo que le están enseñando sus padres. Y sí, pero fíjate Y también, son o sea, jóvenes. que creo que esta información también es para poder compartirla, ¿no? Claro, Porque sí, imagínate que en el caso de, pongamos de ejemplo el nombre de la sí, Tuki. No, me toca la Tuki. ¿La maestra qué va a saber qué es? O claro, sea, puedes pensar que es una muñeca, un animalito. sí, O sí, tal sea, cual. ¿viste? Es un tema para hablarlo. Primero en familia y después en el lugar donde Sí, nosotros estamos trabajando como prevención. porque por un lado, ahora, ¿no? Mientras te hablaba, me encuentro con eso, ¿no? De que le ponen nombre a la vagina, pero por otro lado, la nena tiene muy claro que que la vagina, ella no la llama vagina, es una parte íntima y que nadie, excepto su papá y su mamá, ¿sí? Pueden limpiarla o mirarle cuando le bajan la bombachita, que por si se lastimó, que se golpeó, lo que sea. O sea, por un lado tienen esa educación, ¿no? De los padres, muy que le remarcan, que me parece genial, ¿viste? Nadie puede, nadie, solamente vos. De hecho, bueno, hay una que es re brava y la axila te dice que también, ¿no? Esta es una parte muy íntima mía, ¿viste? Ya te va del otro lado. Pero la axila. Pero quiero decir, por un lado, con toda esa enseñanza, o sea, como actualizados, ¿sí? En todo el texto de la ESI, y por otro lado, esto del nombre a la vagina, por ejemplo, porque quizá no está esto que vos nos estás enseñando, o que yo estoy descubriendo, ¿no? De la importancia de por qué no ponerle nombre. Sí. Eh, Que con ese creo ejemplo que fue terrible. que creo que también estamos así como en un cambio, ¿no? En cuanto a por ahí costumbres que teníamos y que no, que en su momento no nos dábamos cuenta, ¿no? O debe ser que ahora está como, no sé, todo tan, no sé la palabra que usar, pero como que
estamos en una sociedad que está tan cambiante y como que creció la maldad, el abuso, no sé. Entonces como que tenemos que ser inclusive más cuidadosos todavía. Los chicos ahora tienen más herramientas que los pueden favorecer y que los pueden perjudicar. El acceso a Internet es una herramienta que bien utilizada los ayuda un montón, pero que también los acerca a personas que ellos no tendrían acceso si no la tuvieran. O sea, creo que si nosotros vamos a la edad de cuando éramos adolescentes, creo que no teníamos celulares, ¿no? Que no teníamos tanto acceso a la comunicación. Hoy adolescentes son amigos de otros adolescentes de, no sé, México, Guatemala. O sea, yo atiendo adolescentes en el consultorio y tienen amigos de otros países, y que yo me pongo a pensar, ¿y serán realmente niños o serán adultos? ¿No? Porque esto de mandarse fotos es como algo muy corriente y que los expone todo el tiempo. Entonces es importante que en la casa tengan la confianza para poder hablar de sexualidad. Están muy como siempre caminando sobre la cornisa, con todo lo que es exposición en cuanto a lo que es redes sociales, ¿no? Bueno, sigo. La educación sexual debe contribuir a la comprensión de nuestros sentimientos, no solo sentimientos amorosos, sino los de amistad, de compañerismo, de solidaridad e incluso aquellos más negativos de incomodidad, vergüenza, repulsión o rechazo. Debe ayudarnos a sentirnos cómodos en nuestras relaciones con las demás personas y también con nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer lo que sentimos cuando estamos cómodos y cuando no. Por eso es parte de los elementos protectores ante situaciones de abuso sexual, coerción o violencia. Vieron que, no sé si les pasó, pero cuando por ahí éramos chicos y venía, no sé, el tío fulanito de tal, y no lo queríamos dar un beso al tío, y nuestros mamás, pero dale un beso al tío, y nos obligaban como a saludar al tío con un beso cuando no queríamos darle un beso al tío. Entonces, si bien enseñar educación en cuanto a respeto, si viene alguien saludarlo, está bueno, ¿no? Si alguien se acerca, saludarlo, si alguien viene, saludarlo. Pero si el niño no quiere darle un beso al tío, al abuelo o a quien sea, no obligarlo, porque si no también le estamos dando un doble mensaje. Si se siente incómodo o si no se siente a gusto o si algo hay ahí que no quiere darle un beso, no obligarlo. Eso también es algo que tenemos que enseñar, ¿no? Esto de no obligar. Eh, yo fui muy cuestionada con mi hija mayor. Mi hija mayor es una persona que no le gusta que la abracen, que la besen, es muy selectiva y entonces a mí me costó mucho, porque yo por hice todo lo contrario a ella, ¿no? Soy de hablar mucho, de andar a los abrazos, de ser cariñosa y desde que ella nació fue diferente y entonces muchas veces era enseñarle a que sea educada y no era que no era educada, era que no le gustaba besar ni abrazar a nadie y por ahí de los adultos del entorno no respetar eso, ¿no? Y si yo no lo respetaba y la obligaba, no la estaba ayudando a ella. Entonces también enseñar que se lo respete al niño cuando quiera besar o cuando no quiera besar, cuando quiera abrazar a alguien, también es importante porque le estamos enseñando a que ellos puedan identificar y si se sienten incómodos, que no tengan que soportarlo. Porque si de chiquito le decimos, aunque no quiera, lo besás al tío y lo saludás porque corresponde, ¿qué mensaje le estamos dando y qué enseñanza? Y cuando sea adolescente y no quiera, lo va a hacer igual. Entonces, poder también trabajar esto de que si te sentís incómodo, no lo hagas, ¿no? Los chicos si aman a alguien, quieren a alguien, van corriendo y los abrazan. Entonces, si no quieren, es por algo, que no los obliguemos, ¿no? Que no sea como un deber tener que ir y abrazar o besar a alguien. La vida cotidiana de la familia es un referente fundamental en la formación sexual de los niños y niñas. A través de la comunicación entre los padres, hermanos y otros familiares, los niños construyen su forma de valorar los sentimientos y comprenden aspectos importantes de la relación entre hombres y mujeres que les será de utilidad para relacionarse con otras personas. Es a través de los vínculos que tienen lugar algunos de los procesos psicológicos que determinarán su identidad sexual.
La manera de relacionarse de la familia les da a los niños y niñas las claves para encontrar la seguridad necesaria, aprender a recibir y a dar afecto y construir su autoestima. Para ello es necesario que prime el diálogo y el ser escuchados y comprendidos en relación con sus deseos, desde el punto de vista sensible y no egoísta. Miren cuánto tenemos acá para trabajar en talleres de prevención y de enseñar educación sexual integral, ¿no? Esto de darle taller para las familias de lo que es comunicación. Es muy importante. Si la familia logra poder comunicarse y que los chicos se sientan en su casa como en un ambiente de confianza, si algo les pasa van a acudir a su ambiente de confianza. Ahora, si el ambiente de confianza de los chicos es la esquina, cuando tengan un problema, la familia no se va a enterar. Los chicos van a ir a la esquina. Entonces es importante, ¿no? Es trabajar con familias en lo que es el área de comunicación, a través de talleres, de enseñanzas, de charlas, de grupos, que se pueda trabajar muchísimo el tema de comunicación porque es muy importante. Es lo que los acerca o lo que los aleja como familia. Y saber de que la manera en que los chicos vean actuar a sus papás va a ser la manera que les enseña a ellos a cómo actuar. ¿Se acuerdan que les había pasado el videíto, los niños ven, los niños hacen? Bueno, que ese video lo tengamos presente. Es muy importante poder trabajar con las familias. Eh, Más que nada para prevenir, ¿no? Todo lo que nosotros podamos enseñar en cuanto a comunicación, respeto, confianza. Fíjense en todos los temas que salen de educación sexual, porque quizás si yo les hubiese preguntado antes de la charla, hablar de confianza, ¿es hablar de sexualidad? Me van a decir no. Y sí, hablarles a los chicos acerca de confiar en sus papás, que si alguien les dice que no digan nada, ellos no tienen que hacerles caso y sí decirle a sus papás lo que les está pasando, le estamos dando herramientas. Bueno, y miren acá, ¿de qué podemos hablar con ellos? Y acá está, en esto tenemos que ser cuidadosos y fijarnos de qué manera poder enseñarles a los chicos de acuerdo a su edad. Y me gustaría a ver si alguno se anima eh, y lee de 2 a 9 años y a ver qué se les ocurre de que podamos, a través de qué dinámicas o cómo podemos enseñarles a los niños de 2 a 9 años. ¿Alguien se anima a leer? ¿Lo leo? Bueno. ¿Me escuchas? Ay, se fue. Esperen que ahí viene. Ahí está. ¿Qué podemos hablar con ellos de 2 a 9 años? De las diferencias entre niños y niñas, de las partes del cuerpo, de cómo nacen los niños, de los lugares y conductas públicas y privadas, de los modos de reconocer y de decir no ante contactos incorrectos y de la masturbación. Bueno, pensemos en un niño de 2 años. A esa edad, ¿qué le podemos enseñar? Creo que Moni había hablado algo acerca de sus sobrinas nietas, ¿no? De que las partes de su cuerpo... Las partes del cuerpo y que son privadas 2 años, 2 años en general ya lo pueden. Primero las partes del cuerpo, ¿no? Reconocer las partes del cuerpo en esas edades. Les voy a mostrar, Dos hay un a video... 9, ¿no? O era hasta Sí, 2, porque se fue de 2 a 9. Hay un videíto se muy fue el cortito cosito. que se los voy a Sí. hacer escuchar. Después se los voy a pasar. UNICEF tiene buenos videos para que compartamos. ¿Se escucha? No, ¿No se escucha el volumen? A ver. no. No. A ver. Voy a ponerle.
¿Se escucha ahí algo o no? No, Pau. ¿Ahí escuchan? Ay, no sé qué tiene esto. No se escucha, ¿eh? Pasá el link, cualquier cosa, Pau. A ver, ¿ahí me escuchan? Yo no los escucho a ustedes. A ver, Sí, algo. ¿Ahora sí? no, a vos sí te escuchamos. ¿Sí? ¿No pudieron escuchar el video? No. Bueno, se los voy a pasar. Era un video de que hablaba del cuidado del cuerpo, ¿no? ¿Qué partes sí se pueden permitir tocar y qué partes no? Y me quedo con algo también muy importante que debemos enseñarle a los niños, y es el tema de los secretos, ¿no? Cuando los secretos no dan felicidad, no son secretos buenos, ¿sí? Si de repente alguien les dice que no cuenten a lo que a ellos les dolió o que les causó tristeza o incomodidad, no es un secreto que hay que guardarlos, ¿no? Y poder enseñarle en la diferencia en los secretos que nos dan felicidad, por ejemplo, preparar una sorpresa para alguien, y en los secretos que nos dan tristeza o dolor o nos angustian, que esos son los secretos que no debemos guardar porque no nos hace bien guardarlos. Voy a seguir compartiendo. Bueno, teníamos las partes del cuerpo, esto de cómo nacen los niños de acuerdo a la edad también, ¿no? De ¿Puedo poder, contar algo? ¿sí? Me acuerdo que yo soy maestra jardinera, ¿no? Y una vez estábamos con un grupo de mamás y uno de los nenes preguntó, 3 añitos, ¿por dónde nacen los bebés? Y uno como que se hace un mundo, como que le tiene que dar toda una explicación. Y en ese momento una de las maestras había sido mamá. Entonces lo tuvo por cesárea y le mostró la cicatriz de la cesárea y el nene se conformó, no siguió preguntando. También estar atentos a eso, ¿no? A lo que necesitan saber en ese momento, porque por ahí o sea, uno piensa en un montón de cosas y la realidad es que el nene es muy puntual. O a veces uno sigue hablando del tema y el nene ya con lo primero que escuchó le alcanzó y ya lo demás no le importa. Claro. Y preguntar, ¿no? En el caso de que nos hagan alguna pregunta, ¿y qué sabes vos del tema? O ver, contame a ver qué sabes vos y yo te digo qué sé yo. Que podamos preguntarles, porque pasa esto que dijo Mari, que nos hacen una pregunta y nosotros ya nos hacemos todo un mundo de cómo contestársela, y quizás les damos información que no nos están pidiendo, ¿no? Entonces, preguntarles, ¿y por qué querés saber? ¿Dónde escuchaste? Y poder hablar y no asustarnos cuando pase algo. Eh, una amiga en un momento le pasó con su hija que tenía, no sé si eran 7, 8 años, y la agarra, la ve con el celular mirando pedacitos de novelas donde se estaban besando y donde
había como un inicio de una relación sexual. Y entonces mi amiga cuando la ve le pregunta, ¿y qué estás haciendo? No, estoy viendo esto porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Y le dijo, porque me hace cosquillitas acá. Entonces fue explicarle de que no era algo para su edad, y fue con pocas palabras poder explicarle a la nena de que cuando ella sea más grande va a poder ver esos videos, pero que ahora no estaba bueno, porque no era la edad para poder verlos. ¿Y por qué me hace cosquillitas acá? Empezó a explicarle. Y yo digo, qué difícil habrá sido estar en los zapatos de esa mamá para poder explicarle a una nena tan chiquita lo que le estaba preguntando, ¿no? Entonces, también estemos atentos, si tenemos nenes chiquitos, a qué ven. Los chicos son muy rápidos con los celulares, y en un descuido entran a páginas que después no sabemos cómo sacarlos y que nos cuesta que dejen de verla. Porque cuando mi amiga le empezó a hablar, le dijo que no estaba bueno, y le dijo, pero yo tengo muchas ganas. Bueno, cuando vos tengas ganas me contás y nos ponemos a ver un video juntos. Y la nena venía y le decía, tengo ganas de ver los videos, y fue trabajar con la nena para que deje de hacerlo porque no estaba bueno, era chiquita todavía, ¿no? Entonces, qué preparados que tenemos que estar y qué confianza que tienen que tener los niños para poder contarle a los papás de esas cosas. Porque quizás esa misma nena en otro ambiente donde no tenía la confianza para poder hablarle a la mamá, lo hubiese callado, hubiese seguido consumiendo esos videos que no estaban buenos para la edad que ella tenía, ¿no? Bueno, acá, bueno, está ¿Puedo cómo contar nacen los... algo? Sí, Con ese tema de estar atento a saber qué ven los chicos. Yo tengo a mi nietito de 4 años, pero bueno, él tiene un problemita de madurez, ¿no es cierto? Y la mamá, no sé si viene de parte de la mamá también, pero a ella no se le nota eso, ¿sí? Y un día vino una amiga y se pusieron a escuchar música, una música de esas que, no sé, tipo elegante o parecidas así, donde las chicas bailan, muestran todo, y bueno, muy exageradamente se ve la sexualidad, ¿no es cierto? Y el nene un día llegó a la casa, bueno, ese día llegué a la casa y vi que mi nieto estaba mirando eso. Entonces agarré y yo le dije a mi nuera, le enseñé, le digo, te tenés que dar cuenta, le digo, que él no tiene la edad para ver esas cosas, le digo. Y después de eso, yo no sé cuánto tiempo estuvo viendo el nene, no sé, todo eso. Y después cuando fue su tía, que también es joven, él empezó a acariciar y se ve que él adquirió todo eso que vio en ese video. Entonces agarré, yo como hija de Dios, agarré y le puse dibujitos, ¿no es cierto?, de Viper y todas esas cosas. Le digo, eso sí tenés que ver vos. Y bueno, y también tuve que hacer el trabajo con mi nuera para que ella estuviera atenta a todo eso, que viera la diferencia de lo que ¿cuántos ella años ve y lo tiene? que el nene puede ver. ¿Cuántos años tiene el Cuatro nene? años tiene, ¿Cuánto? 4, Ah, es 4. chiquitito, es chiquitito. Sí, pero claro, él tiene 4, pero es como que si tuviera, un ejemplo, 2 o 3 años, le faltan ciertas cosas, ¿no es cierto? Que lo tiene que llevar a estimulación y todo ese tema. Claro. También los nenes a esa edad copian mucho lo que ven, ¿no? Lo que ven, lo que Sí, escuchan. Por eso es que debemos estar atentos a ver qué es lo que decimos adelante de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos también? A veces pasa que hay familias que tienen una sola habitación y los niños comparten la misma habitación de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué escuchan esos niños? ¿Qué ven? Porque por ahí pensamos que duermen y los chicos no duermen, entonces también hay que trabajar hay familias que te dicen, bueno, pero tengo una sola habitación, y bueno, pensemos, a ver cómo te podés manejar, porque también es importante, ¿no? Cuidar Claro, eh, ¿no? La edad de nuestros chicos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, es muy importante. Si los chicos ven algo en una edad donde no tienen que verlo, o escuchan, o presencian, y no estoy hablando solo en cuanto a la sexualidad, sino en cuanto a todo. Los chicos escuchan, ven, propician peleas, y ¿qué están consumiendo? ¿Cómo se van a manejar ellos? Los chicos ven, no sé, películas
de repente escenas de sexo y los chicos están consumiendo eso y ellos no saben qué está bien, qué está mal, porque son chiquitos. Y, oh, pero la besó a la prima. ¿Y pero qué está viendo? No lo hizo con la mirada de un adulto que iría a besar a un niño, lo hizo porque es niño. Entonces también estar atento, saber que hay a cierta edad que se empiezan a descubrir, y a cierta edad es como que hay como un acercamiento, entonces también estar atento, y si no sé, de repente a los 5 años vemos niños que por ahí le dio un beso en la boca a otro, no horrorizarnos y sos un cochino, sino poder hablarles, ¿no? Poder explicarles. Porque si nosotros nos Claro, horrorizamos y porque hay empezamos a edades los... que donde despiertan, claro, hay edades que es típico que empiecen con el tema de la sexualidad. Y que no lo hacen con la misma mirada que lo hace un adulto, Claro, ¿no? Los que ponemos la mirada somos nosotros y lo que por ahí nos horrorizamos somos nosotros, y ellos no lo toman de la misma manera porque son chiquitos. Ahí vuelvo a compartir. Bueno, tenemos los modos de reconocer, de decir no ante contactos incorrectos, ¿no? Un poco esto del saludo, o de cuando alguien por ahí, no, pero fue en chiste que le dio la nalgadita a fulanito, no, no es en chiste no se le puede dar un chirro en la cola a una nena o a un nene, ¿no? Que sepamos que hay contactos que no están buenos y que se los expliquemos a ellos, que nadie te puede hacer nada que vos no quieras que te haga. Si a vos no te gusta que alguien te acaricie la mano, no te tenés que dejar acariciar la mano. ¿Sí? Poder enseñarle esas cosas a los chicos. Bueno, pero te tocó la mano nomás, no seas exagerada. No, si no quiere que le toquen la mano, que no le toquen la mano, porque es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos también a poner esas pautas de no llamar exagerada o exagerado, sino de decirle, bueno, no, si no le gusta, no le toques. ¿No? Si nosotros damos ese mensaje de que si no le gusta, no le toques, estamos favoreciendo a la prevención. Ahora, si le enseñamos que nadie tiene que tocar sus partes, si alguien le toca la mano y le decimos, bueno, fue la mano, no seas exagerada, estamos dando un doble mensaje. Yo creo que hay un montón para que podamos ir aprendiendo, ¿no? Y después el tema de la masturbación, que ahora cada vez arranca a una edad más chiquita porque los chicos están más estimulados con todo lo que consumen, ¿no? Entonces también es un tema de poder hablarlo en casa, los papás que lo puedan hablar con sus hijos. Obviamente si le preguntan a la mamá lo mismo, pero no decirle, de eso no se habla, no. Bueno, aprendamos juntos. Y si no sabemos, preguntemos, ¿no? Para que podamos sacarle la duda a nuestros hijos. Después tenemos desde los 10 a los 14 años. Bueno, ahí hablamos de la menstruación y de otras transformaciones típicas de la pubertad, de los sentimientos y emociones relacionadas con el deseo, de la orientación sexual, de qué significa crear una relación afectiva, de los juegos estaba presexuales. pensando, Sí, Pau, estaba pensando un ejemplo en la edad anterior, ¿no? Especialmente sí, cuando son más chiquitos, que se los saluda con un pico. mm, sí, Eso es algo sí, muy común también. sí. Bueno, yo creo que, bueno, cada familia tiene sus costumbres, ¿no? Eh, a mí me pasó con mis hijas cuando nacieron, bueno, yo estaba embarazada de mi hija más grande y en la familia de mi esposo, los abuelos y los papás saludaban a los nietos y a los niños de la familia con un beso. Yo cuando vi eso me sentí mal, pero no porque yo pensara de que mi suegro sería un degenerado, mis cuñados serían unos degenerados, porque la realidad es que no lo pensé. Yo lo vi más allá, pensé en que para los nenes de la familia era normal que los saluden con un beso en la boca. Entonces, si alguien de afuera los saludaba con un beso en la boca, para ellos iba a ser normal. Entonces, cuando yo ya estaba por tener a mi hija, le dije a mi marido, mirá que yo no quiero eso. No, yo tampoco, me dice. Entonces lo pudimos hablar, que la primera respuesta de mi suegro fue, yo no soy un degenerado. No, no, es que no creo que sea un degenerado, sino por un cuidado con los de afuera, a los chicos, ¿no? Entonces fue, y primero era la exagerada, y después me terminaron dando la razón. Mi suegro un día me dijo, tenés razón, yo no lo había visto nunca desde ese lugar, y se dejó de besar a los nenes en la boca. Pero fue una decisión que tomaron ellos, de dejar de hacerlo, ¿no? Cada familia tiene, uno no puede, ¿no? Como decir, no, esto está mal, pero sí, es como que los exponemos. Ahí Juana escribió algo, a ver.
Ay, perdón. Juana debe estar en la comisaría. A ver el chat acá. Dice, en la parte penal, por ejemplo, cuando se presenta un adulto a radicar denuncia que un hermanito o primito o amiguito tocó a otro, lo caratulamos averiguación de ilícito porque es real que hay que averiguar por qué uno de esos niños actuó de tal forma. Sí, es verdad, ¿no? Cuando hay algo, cuando los chicos hacen algo es porque algo hay. Hace unos meses atrás, casi un año ya, vino un papá y me dijo que quería que empiece terapia su hijo de 12 años. Estaba a punto de cumplir los 13 ya. Y que ellos se sentían muy avergonzados porque habían encontrado al nene abusando de su primita de 7 años. O sea, entraron a la habitación y el nene estaba con los pantalones bajos abusando de su primita. Y fue todo un caos en la familia, ya el nene lo habían caratulado como violador, la realidad es que la estaba pasando muy mal, y bueno, el papá quería que empiece terapia para ver qué le pasa en la cabeza que hizo eso. Y el nene vino con mucha vergüenza, porque encima le dijeron por qué lo trajeron. Entonces fue a empezar a charlar con él. Yo los primeros encuentros no le toqué el tema. Empecé a charlar con él como para que él se sintiera tranquilo. Y me acuerdo que en el tercer encuentro me dijo, ¿y no me vas a preguntar por qué mi papá quiere que esté acá? Entonces yo le dije que si él me quería contar, que me lo contara. Entonces me empezó a contar lo que había pasado y me lo contó él llorando y decía que le daba mucha vergüenza y que él se quería morir porque en la casa no lo miraban como lo miraban. O sea, fue horrible. O sea, no estoy como justificando ni apañando lo que él hizo, pero empezó a hablar y terminó contando que a él eso mismo se lo había hecho un primo y que no sabe por qué él lo quiso volver a hacer con otra persona. O sea, se desató algo tremendo. O sea, ¿por qué el nene lo había hecho? Se lo había hecho otra persona a él. Y fue comunicárselo después a los papás, obviamente trabajar con el nene para decirle que teníamos que contarle al papá y trabajar con el papá y con la mamá para que ellos puedan ir y hacer la denuncia también de lo que había pasado con su hijo. Entonces, hay que cuidar mucho a los chicos. Y cuando sale algo así, no crucifica. Este nene la pasó muy feo, muy feo. Creo que todavía no va a la casa de su tía, es como que no puede perdonar de que lo haya hecho. Y si nos ponemos a pensar, no lo hizo porque la vio linda y la quiso, no, fue algo, él lo vivió y yo no sé por qué. Y se había empezado a cortar el nene, o sea, la estaba pasando muy feo. Y fue a trabajar con él, que trabajamos casi un año, y después en un momento de que él, de verdad, yo lo veía que estaba bien, que como que había pasado todo ese proceso, y bueno, me mandó un mensaje súper lindo que me agradecía. Gracias por nunca mirarme con ojos acusadores, me dijo. Cuando leí el mensaje me dio unas ganas de llorar, porque, o sea, la mirada que él veía de todos eran miradas acusadoras. ¿Qué edad, Pau, tenía? Cuando empezó tenía 12, que creo que a los 2 meses cumplió Chiquitito, los muy 13. chiquito, claro. Sí, muy chiquito. Y bueno, y fue a acompañarlo, porque él dice, todos me dicen que yo soy un violador, y yo no soy y él lloraba por eso, o sea, miren la carga que los adultos le pusieron a ese nene, ¿no? Y cuánto por sanar, porque cuando él empezó a hablar de lo que a él le había pasado y todo lo que había sentido, fue cuando él, inclusive cuando él contó lo que le habían hecho, se sintió aliviado, y le había pasado más o menos a la misma edad. Ahí algo escribió, yo voy leyendo, Juana. Ayer me tocó ir a cuerpo médico con 3 menores de 5 años, compañeritos de jardín, y ninguno quiso que el médico lo revisen, tenían miedo. Es que es también muy difícil el tema de, creo que con lo que es abuso, el personal tiene que seguir capacitándose para poder abordar la problemática, para saber cuánto un niño puede tardar en hablar, en contar. Bueno. Moni, Y que ¿querés fue decir muy algo? triste. No, ¿Eh? estoy leyendo lo que dice Juana, me estoy poniendo en el lugar de Juana, lo que tuvo que vivir. Bueno, la realidad es que el trabajo que hace Juana es tremendo.
A ver, había levantado la mano Gustavo. Sí, profe, quizás ya lo habías comentado, pero en el tema de la pobreza, ¿no? A nosotros pues, nos toca ver aquí en la zona muchas familias que viven con ese flagelo de la pobreza que, bueno, y cada vez es más crónico, ¿no? Y así de manera más puntual, por ahí hay muchas familias que comparten, como creo que habías comentado, una sola pieza, o sea, son muchos hermanitos y esas cosas, ¿no? Y casi siempre suelen darse esas situaciones, ¿no? De que los niños ven algo. eh, ¿Cómo uno puede ayudar, ¿no? Porque, no sé, como me siento como impotente, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a esas familias a que tomen conciencia? Porque no sé, no. Yo creo que es empezar de a poquito, porque también es ir contra algo que viene de muchas generaciones, porque si nos ponemos a pensar en, en- en- en familias que por ahí vienen ya en generaciones, de generaciones de vivir de la misma manera, entonces cuesta muchísimo, pero que alguien, ponele que no lo pueda cambiar de la habitación, pero que vos les puedas hablar de que tienen que hablar con sus niños para que cuiden sus partes privadas, de que hay cosas que delante de los niños no pueden hablar, de que sean cuidadosos, si los niños comparten la habitación, son cosas que se tienen que ir hablando y trabajando de a poquito, ¿no? Obviamente uno decía, bueno, ojalá pudieran cada pareja tener su habitación y los niños otra, pero en el caso que no se pueden, también trabajar el cuidado, ¿no? También es trabajar en prevención. Hay familias que a mí me pasó una vez en la iglesia que yo me quise morir cuando escuché, perdón que me sonó mi teléfono, eh, después de una charla con nenes de la escuela bíblica, que yo había hablado del cuerpo, y miren, fue hace años que yo siempre fui como media, eh, no sé si cruzando los límites, pero a mí me gustaba mucho hablar, y me acuerdo que en una escuela, bueno, que yo había agarrado un texto de la Biblia que era que en el cuerpo nuestro era el templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, cómo tiene que estar, y tenemos que lavarnos los dientes, y tenemos que peinarnos, y que nadie toque nuestro cuerpo. Y en un momento se me ocurre decir, y si alguna vez alguien les llega a tocar su cuerpo, les hace algo, y ustedes me quieren contar, me pueden contar. ¿Para qué dije eso? Termino la clase bíblica, viene una nena, no sé, tendría 5 años más o menos, y me dice, Luisito, a mí me mete el dedo en la cola. Y me empezó a contar todo lo que le hacía su hermano mayor. Yo no lo podía creer. O sea, una nena de 5 años, todo lo que venía viviendo. Y cuando le pregunté qué hacía, y ella se quedaba callada para que él se vaya rápido. O sea, era terrible. Imagínense, yo tendría, no sé, en ese entonces 18, 19 años. No sé, primero me largué a llorar, me la abracé a la nena porque no podía creer lo que estaba escuchando y cómo ella me lo contaba como algo, le daba vergüenza, pero no me lo describía como algo que ella lo veía inclusive mal, sino que me estaba describiendo una situación. Bueno, hablé con los pastores de la iglesia y le conté lo que había pasado, la citamos a la mamá y la mamá estaba al tanto de todo esto. O sea, era una familia que ya vivía incesto, o sea, que era normal para ellos. Y lo que planteó la madre fue, los dos son mis hijos y yo no lo puedo echar a ninguno de los dos a la calle, ni a ella ni a Luisito porque tenía un retraso. Entonces fue muy fuerte para mí y fueron hace muchos años atrás. Si hubiese pasado hoy, las herramientas que por ahí tengo al alcance o que tenemos son otras. Y en ese momento, no se nos pasó por la cabeza tema denuncia ni nada de eso, fue hace como, no sé, más de 20 años atrás. Entonces fue trabajar con la mamá. Y bueno, la mamá lo llevó a vivir al nene a otro lado, empezó a cuidar más a las nenas, empezamos a ayudarle con el tema del trabajo, como para que ella tenga más tiempo. Pero fue horrible, para mí fue espantoso. Yo hubo por varias noches que no podía dormir porque no podía creer pensando en esa nena. Y que después me enteré de que con las otras hermanitas pasaba lo mismo. Y era una familia ya que tenía costumbres y que practicaba el incesto.
Ahí Juana me decía de la comunidad judía, ¿sí? Judía no gitana. En la comunidad gitana es muy común, me dice, el abuso. Por eso es importante que nosotros trabajemos en hablar de estos temas, ¿no? Porque cuanto más hablemos, estamos trabajando en prevención. Y suponete, Gustavo, que vos vas a una charla y esa familia la toma. Y si estaba pasando algo en esa familia, va a dejar de pasar, o van a estar más atentos. Eh, Acuérdense de que si en algún momento les cuentan algún relato, o sea, algún abuso de niños, ustedes pueden ir a denunciar como un relato. Yo creo que lo que fuimos aprendiendo nos dio nuevas herramientas, ¿no? Saber que podemos ir a denunciar un relato, que no necesariamente teníamos que estar, no, tuvimos que estar presentes en el lugar, ¿no? Bueno, ahí voy con sigamos con el cuadrito. ¿Dónde está? Acá. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? El otro día vi justo una ONG que lo que hacen esto, ¿no? Con el tema de pobreza extrema es construirle baños, ¿no? Y hablaban esto también, ¿no? Que cuando el baño es afuera, también suceden abusos y demás, ¿no? Y me acordaba de esto cuando decía Gustavo, ¿no? El tema de la pobreza extrema, como también en esos casos se da casos de abuso en niños, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que también tenemos que por ahí ver en qué herramientas sí tenemos para ayudar y no frustrarnos por lo que quizás no podemos solucionar, ¿no? Porque si vamos al caso de Gustavo, Gustavo no tiene por ahí los medios para poder construir una habitación en cada casita de ese barrio donde él trabaja, pero sí tiene herramientas como para poder empezar a trabajar en prevención con lo que ellos tengan a su alcance, ¿no? Y es un montón, porque que se le pueda hablar a una mamá de cómo educar a su nene en cuanto al cuidado del cuerpo, le estamos dando herramientas ya a esa mamá, y ese nene, si alguien viene y le hace algo, o le toca una parte del cuerpo, su mamá ya le habló que eso no estaba bueno. Entonces el nene va a poder defenderse hablando con su mamá. Entonces que podamos no frustrarnos por todo lo que no podemos, porque es mucho lo que no podemos, pero también es mucho lo que sí podemos, ¿no? Entonces enfocarnos desde ese lugar. La tomo como ejemplo a Juana. Juana se encuentra en un montón de situaciones, como ayer, que terminó abrazando a la nena y lo único que le pudo dar fue un abrazo. Y fue un montón lo que le pudo dar, porque que en medio de ese estado de vulnerabilidad, de angustia de la nena, alguien la haga sentir contenida, fue un montón. Entonces, quizás no pudo, no sé, meter preso a quien le hizo el daño, pero la pudo abrazar en ese momento y la pudo acompañar. Y es un montón para una nena que está pasando una situación como la de la nena de ayer, ¿no? Entonces, que podamos saber que hay mucho que no podemos, pero hay mucho que sí podemos. Bueno, de los 14 años tenemos entonces el tema de la menstruación y de otros cambios del cuerpo. Por ahí si trabajamos con preadolescentes, están con todo su cambio de cuerpo. Bueno, yo tengo una nena de 12 y está en una edad en que está todo el tiempo con su cuerpo, que estoy gorda, que estoy cuadrada, y yo no la veo ni gorda ni cuadrada, pero la mirada que ellas tienen es como muy exigente, y más cuando por ahí siguen algunos youtubers o algunos influencers que muestran la imagen como lo preponderante, los empiezan a confundir y empiezan a querer esforzarse por una imagen que por ahí no pueden alcanzar. Entonces, poder hablar también de amar nuestro cuerpo, de cuidarlo, pero que también aceptarlo, ¿no? Poder trabajar en talleres, el tema de la autoestima a esa edad, es muy importante, y estamos hablando de educación sexual integral cuando hablamos de la autoestima, ¿no? Después, bueno, de los sentimientos, de las emociones, que podamos charlar también sobre eso. Siempre me olvido de traer el dado, pero les quería mostrar un dado que tengo. Marisa lo vio mi dado los otros días. Pero que ellos expresen las emociones es muy importante, porque también estamos enseñando ahí. Si ellos no pueden expresar cuando algo les duele, cuando algo les angustia, o cuando algo los incomoda, o sea, va a ser horrible que ellos crezcan no pudiendo expresar sus emociones. Inclusive las que por ahí nosotros le damos una connotación negativa, que por ahí nos dicen, ay, sos una, no seas envidiosa o no seas egoísta.
que podamos escucharlos, ¿no? Cuando vemos que nos cuentan algo y que nuestra primera, ¿no?, salida es, sos una egoísta. Bueno, y contame, ¿por qué lo querés para vos? ¿Qué es lo que...? Poder saber, porque a veces por ahí los etiquetamos con egoísta o con envidioso y nos están queriendo decir otra cosa y nosotros los cortamos por ponerle un nombre a la emoción que ellos nos están expresando, ¿no? Bueno, después, ¿qué significa crear una relación afectiva? Los juegos presexuales, esto ya cuando llegan a los 14 años, que ahora se ponen de novio más chiquitos, también a hablarles, ¿no?, acerca de todo esto, bueno, de las relaciones interpersonales, pero que podamos empezar a ver, bueno, miremos estos puntos, y por ahí si ustedes le pueden hacer una captura o después, si no yo les paso el PowerPoint, y que puedan ver, a ver de qué manera se pueden ir trabajando estos temas en las diferentes edades. Más que nada, pensando siempre en lo que es la prevención. Después tenemos, de los 15 años en delante, las diferencias entre el sexo y amor, de las infecciones de transmisión sexual y de las formas de prevenirla, de la responsabilidad que implica una relación sexual, de las responsabilidades que implica ser padre o madre. Si nos ponemos a pensar hoy en día, vemos un comercial en televisión, no sé, en Instagram, que es creo que la red social que más frecuentan los adolescentes, y las propagandas son de lo bueno que es, no sé, tener sexo, ¿no? Ser libre, tener sexo, y los entusiasman y les muestran como algo maravilloso. Pero ningún comercial les dice que se tienen que cuidar para tener sexo. Yo creo que, si ustedes ven, inclusive en las películas, o sea, nunca les dicen que hay que cuidarse. Y los chicos, si no tienen una educación sexual en sus casas, en el colegio, en la iglesia, en el club, donde ellos vayan, no saben de cuidados. Sí saben de que les ocasiona placer, pero no saben de cuidados. A mí hay no sé si se los conté, pero hay un amigo que se llama Fernando Soriano que trabaja en adicciones. Y él dice, a mí me gustaba... no, yo elegía inyectarme, yo elegía tener sexo, pero nunca elegí tener HIV. Y se lo contagió por compartir, no sabe si por compartir jeringa o por tener relaciones sin cuidarse estando en consumo. Entonces, le muestran todo lo lindo a los chicos, pero no les enseñan a cómo cuidarse. Entonces, creo que eso es responsabilidad también nuestra para trabajar en los talleres, ¿no? El cuidado, el no tener vergüenza de hablarle de estos temas a los chicos. Bueno, y supongamos desde la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente no se hablaba de cómo cuidarse. Nos hablaban y nos decían que era pecado. Y estaba bueno que nos hablen y nos digan que era lo que decía la Biblia acerca de tener relaciones. Pero también había que informarle a los chicos, ¿no? Bueno, acá en la Biblia, según la palabra de Dios, dice esto, pero si vos elegís algo diferente, tenés que cuidarte, ¿no? Poder hablarle también desde ese lugar, porque si no es, bueno, esto es pecado, no lo tenés que hacer, y el pibe va y lo hace, y no sabe cómo cuidarse. Entonces también estamos fallando ahí. Entonces, mirá, vos podés elegir hacerlo o no hacerlo. Las dos cosas van a tener sus consecuencias, pero si lo haces tenés que cuidarte, ¿no? Hablarle de lo difícil que es ser padre en la adolescencia, todo lo que trae, ¿no? Son temas que quizás no se hablan, o a veces, no sé, a mí cuando me toca alguna reunión de jóvenes, a mí me gusta escucharlos, sacar algún tema y escucharlos. Y salen un montón de cosas, y nos da información para saber qué seguir trabajando. En una reunión que habíamos hablado justamente el tema del cuidado de nuestro cuerpo, de qué elegimos en cuanto a nuestras relaciones y demás. Una chica agarró y dijo, yo me puse un parche. Yo me quedé porque tenía 15 años. Era una nena que siempre viene a la iglesia. Y yo me puse un parche, entonces yo nunca me hubiese imaginado que esa nena tenía relaciones. Nunca se me hubiese pasado por la cabeza. Y cuando me empezó a contar, y le dije, ¿y cómo te lo pusiste? ¿A dónde fuiste? ¿Y cómo fue? Y empecé a sacar un montón de información. Y los demás, que estaban calladitos, empezaron a hablar también. Entonces, los líderes nos estábamos perdiendo de un montón de cosas que no teníamos idea. Para nosotros los chicos eran los nenes, y los nenes estaban grandes y estaban haciendo un montón de cosas que no sabíamos, que ni sus papás sabían,
Y nos dimos cuenta también la falta de comunicación que había en la casa de esos chicos. Entonces, es importante dejarlos hablar, escucharlos, ¿no? Obviamente no los vamos a... Sí, Moni. ¿Ibas a decir No, algo? sí, hay un tema que es importante, más que nada cuando trabajamos con adolescentes. Hay muchas mamás que lo que nos dicen es, bueno, yo ya a mi hija le puse el DIU, o yo ya le puse, tiene otro nombre, no es el DIU, el que se pone en el brazo. Es un parche, creo que es. Tiene otro nombre, Tiene otro nombre, pero sí. bueno. El chip. Chip se llama, Pau. El El chip. chip. Sí. Yo ya le puse el chip. Claro, le pusiste el chip para el embarazo. ¿Qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Y los chicos dicen, bueno, sí, mi novio toma la pastilla. Hay un montón de cosas que no están claras en los chicos. Hay un taller que yo hago con ellos con respecto a esto, que es conociendo mi cuerpo, contando mis partes, ¿no? Y todo un taller que ellos son totalmente libres y que saben, como les digo yo, acá no va nota, no va ni del 1 al 10, nada. Si no sabés, lo importante es que esto es secreto, esto es anónimo, yo lo voy a leer, si vos querés que yo te lo responda, colocame el teléfono, y después que termina el taller yo me tomo el trabajo de leer. Y bueno, y hay muchos chicos que te cuentan que la madre va a ponerle el chip para que no quede embarazada. Pero esa mamá no lo está cuidando. Lo está cuidando y no quede embarazada. Es más fácil ponerle el chip que sentarnos a charlar, ¿no? Totalmente, es más fácil. Es más fácil. También teniendo un 99% de posibilidades de que no, pero con un 1% de que sí quede embarazada. Aparte Entonces, ahora con... hay mucho para hablar. Sí. Yo no sé, a veces es como que a mí me está surgiendo la idea de que tenemos que laburar con las dos partes a la vez. Es muy difícil laburar con los padres. Es más fácil laburar con los chicos, pero laburar con las dos partes a la vez, porque a veces no es por juzgar a los padres, pero es mucho más fácil agarrar, le pongo el chip a la nena, le pongo los preservativos en el bolso al pibe para que tenga relaciones, y bueno, tal vez al pibe lo estoy cuidando un poco más, porque al tener relaciones con preservativos se está cuidando también de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un tema muy jodido, y yo no sé si desde los 15 años, si no, ya lo tenés que entrar a hablar desde los 10, parece. Porque nos están ganando. Con el nuevo código, con el nuevo código civil, una nena, yo digo una nena, ¿no? Pero una adolescente de 15 años ya puede ir sola a colocarse el chip. No es necesario que vaya la madre. No, a los 16 puede ir sola. A los 16 ya puede ir, a los 16. Bueno, o sea, ya ni siquiera necesita la mamá. Pueden ir a la salita a buscar pastillas, pueden ir a buscar preservativos, o sea, sin los papás. Por eso yo creo que en cuanto a la familia hay que abocarse y trabajar mucho el tema de la comunicación. Que los chicos no tengan que ir a googlear, sino que lo puedan encontrar. Y si por ahí la casa no es el lugar, bueno, que sea la iglesia, que sea el merendero, el comedor, no sé, el lugar donde estemos trabajando, pero que tengan un espacio donde puedan ser escuchados, que es muy importante. Hay cualquier cantidad de chicos que se cortan, o sea, es tremenda la cantidad de chicos. De los que yo tengo en consultorio, no sé, de 10 se deben cortar 8. Es muy triste. Y te lo cuentan como algo, desarman los sacapuntas y con la gilet de los sacapuntas se cortan. Con la maquinita de afeitar, o sea, se hacen tajitos en esta parte del cuerpo, del brazo, horribles. Algunos para que no lo vean los papás se lo hacen en la ingle. O sea... ¡Qué horror! Sí, y cuando le preguntás por qué lo haces, es una moda que hay ahora. No, porque me calma el dolor. Es como que el dolor de cortarse les calma el dolor interno. Entonces, prefieren soportar este dolor y dejar de sentir el que están sintiendo. O sea, son chicos que necesitan el dolor ser físico, prefieren el dolor físico a lo que estén pasando, dolor que les genere una situación. Sí, y te muestran los cortes como nada. O sea, no. Yo me pongo a pensar lo doloroso que debe ser esos cortecitos que se hacen, o sea, desarmar un sacapunta para poder hacerte un corte, o desarmar una maquinita de afeitar, es muy doloroso. Entonces, yo creo que los chicos necesitan
un espacio donde puedan ser escuchados, porque cuando no son escuchados, o sea, no, terminan en esto, o en los cortes, o en intentos de suicidio. El índice de suicidio está creciendo mucho también en adolescentes. Entonces, que podamos estar atentos y que podamos trabajar mucho en prevención. Yo creo que la comunicación es la base, ¿no? Poder trabajar mucho con comunicación y con lo que es el cuidado del cuerpo es fundamental. Entonces, yo creo que si Dios permitió que tengamos estas charlas es porque tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Y poder tener nuevas herramientas y poder ampliar nuestra mirada compartiendo, es algo que nos va a bendecir a nosotros y va a bendecir a los chicos que están a nuestro alrededor. Porque yo creo que cada uno de nosotros ahora, donde veamos un niño, algo vamos a querer, ¿no? Transmitir de esto que aprendimos, o a nuestros familiares, ¿no? Poder hablarles y contarles de lo que vamos aprendiendo, porque es compartir, ¿no? Es poder dar lo que vamos aprendiendo en los lugares donde estamos, no sé, en el colegio, por ahí si alguien trabaja en el colegio, no sé, en la iglesia, en el club, en el comedor, que podamos compartirlo y trabajar, y saber que todas las semillitas que sembremos van a dar fruto. Por ahí no las vamos a ver, pero van a dar fruto. Yo me acuerdo, o sea, yo daba en la iglesia, estaba en un tiempo con los nenes chiquitos, y íbamos a había un barrio muy humilde, le dicen la villita, la 11 16, no sé cómo le decían, no estaba cerca de mi iglesia. Y estaba al costado de un arroyo, nosotros entrábamos todo por el costado del arroyo, íbamos a buscar los nenes y lo traíamos a la iglesia. Y le dábamos la merienda, hacíamos juegos, pasábamos una tarde con los chicos. Y tenía uno que se llamaba Cayetano, era terrible, era el que dirigía toda la orquesta. Las 2 primeras veces que vino hecho caca, tenía 8 años, vino hecho caca, y lo más triste es que se me sentó upa, hecho caca se me sentó upa, no les puedo, el olor que tenía ese nene. Pero si lo llevo a sacar, me saca a todos los pibes y se lo lleva, porque venía a propósito, lo que hacía era sentarse a propósito y se movía encima mío. No saben el olor que me dejó las dos primeras veces que vino. Cuando ya después siguió viniendo, ya no lo hizo más. Y después un día me dijo, riéndose, la C se aguanta todo, porque me senté arriba de ellos cagado, y no me sacó. O sea, me probó. Y pasaron años, Cayetano vino, no sé, habrá venido hasta los 12 años a la iglesia, después dejó de venir, andaban con un carrito, ellos cirugiando y demás. Y después de años, voy un día a una plaza, tendría, no sé, 20 años, iba así toda coqueta por una plaza caminando, y en el costado había unos chicos que estaban tirados tomando. Y me empezaron a gritar cosas. Uno agarra y se para y le dicen, no bardeen, que es la C. ¿Cómo estás, C? Me dice, ¿te acordás de mí? Cuando lo miro era Cayetano. Y se levantó de ahí del grupo de los chicos y vino, me saludó, me abrazó. Yo tenía unas ganas de llorar, porque que se acuerde que, o sea, era la C, él ya era re grande y yo seguía haciendo la C. Y que lo haya recordado, y que me haya hecho que me respeten, porque fue, no la bardeen, a ella no. Entonces, yo digo, lo que le enseñamos y el tiempo que sembramos en los chicos, no se lo olvidan. Entonces, por ahí decimos, bueno, pero es poco lo que puedo hacer. Pero para un chico es mucho. Un abrazo en un momento de angustia, no se lo olvidan, ¿no? Que alguien los escuche, que alguien los contenga, es importante para ellos. Entonces, que por ahí nos decimos, pero es tan poco, pero no es poco, es muchísimo lo que podemos hacer. Ya con que marquemos el corazón de un nene, que cuando sea, sí. Juan, ¿ibas a decir algo? Pau, sí, Sí, discúlpame, para un niño vulnerado, ¿no? Que sufre abuso sexual infantil, pasas a ser un superhéroe. Me lo han llegado a decir en 3 oportunidades, 3 niños distintos. Y eso ya, ya me pongo a llorar, Pau, perdón, pero es muy fuerte. Te dicen, sos mi superhéroe, me salvaste. Y con eso yo ya me lleno. Y bueno, tratar de resguardarlo y que no vuelvan a pasar eso, y enseñarles que tienen que ser escuchados y poder dar ese mensaje. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. no, Juani, gracias a vos, y la verdad que Dios te bendiga y te fortalezca, porque es tremendo el trabajo que ella hace y el lugar donde está, ¿no? Pero como ella dice,
¿no? Uno dice, hago poco, pero termina siendo su superhéroe, que lo pueda sacar de un lugar, o sea, quizás para nosotros son minutos y para ellos es un montón. Entonces, que no dejemos de involucrarnos y de trabajar, por más que por ahí veamos, ¿no? que todo sigue igual. Porque por ahí a su alrededor todo sigue igual, pero en el corazón de esos chicos no va a seguir todo igual, porque alguien los miró, porque alguien se ocupó de ellos, porque alguien lo alzó a UPA, aunque sea hecho caca, pero lo alzó a UPA, ¿no? Y cómo marcó, porque ese día no se sumó a gritarme cosas, sino que lo frenó a los demás. Entonces, yo digo que las acciones que tenemos marcan los corazones, ¿no? Entonces, que podamos seguir trabajando. Bueno, hoy es la clase número 7, ya nos quedaría la de la semana que viene. Hoy no se sumaron los chicos de Jeva, pero ellos quieren que yo tome una evaluación. A mí no me gusta el tema de evaluación, así como es algo que no me... Pero como ellos quieren que haga una, yo pensaba en por ahí hacer 4 preguntas por ahí así, como abiertas, y que después podamos compartir, ¿no? Cómo fue para nosotros la cursada, cómo nos sentimos, si les gustaría por ahí en algún momento trabajar algún tema puntual y que podamos tener algún otro taller, o si se les ocurre que quieren hacer algo y quieren convocarnos para que vayamos y los ayudemos también. Ahora por ahí que vienen las vacaciones y que disponemos de un poquito más de tiempo, por ahí planificar para hacer algo juntos. No sé qué les parece. Decirle a los chicos de Jeva que pasen los enlaces que fueron grabados, por favor, porque si no, ¿de dónde estudiamos? Sí, ahora les voy a volver a decir, les prometo que se los voy a volver a decir. Tienen, en el grupo de difusión hay alguien que se llama Romina, a ella moléstenla, Ana Romina, ¿quién tiene que pasarlo? Igual yo les voy a volver a decir. Y después del curso se va a extender un certificado para que ustedes tengan también de la participación en el curso, ¿no? Así que, Oh, sí. ¿cuál es tu idea? Que hagamos un trabajo de elaboración personal, digamos, o contestar preguntas, o ¿cuál es tu idea? Sí, a mí me gustaría más que sea algo personal. Yo le tengo que pasar a Daniela la evaluación. No sé qué quería, un múltiple choice, algo así. A mí la verdad no me gustaría algo así. Así que yo le voy a proponer otra alternativa. Y si ella me da el ok, pasárselo en la semana y que ustedes lo puedan hacer tranqui y después lo compartimos el viernes, ¿no? Como para que, no sé qué les parece. ¿Eso Por ahí sería sí, para el viernes? Porque justo me habló Luciana, para el próximo viernes sería o para el claro. otro. No, para el próximo viernes, porque el próximo viernes es la última clase. Claro, pero pensé que era clase y que después teníamos esto que estás hablando. No, la idea era cerrarlo en la próxima clase. A mí me hubiese Perfecto. gustado hacerlo presencial, pero sé que estamos todos como muy lejos y a esta altura del año iba a ser como medio difícil que nos juntemos todos. Pero por ahí, si no se salen del grupo, podemos planificar para el verano. Y no sé, si quieren un día pasarlo en el hogar, podemos, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Por Qué ahí lindo, qué buena pasarlo en el idea hogar y poder hacer alguna dinámica con los nenes, eso con se los puede chicos. ver. No es complicado llegar. Si ustedes llegan hasta la estación de, no sé, de Bursaco, después de ahí nos organizamos y vamos todos para allá. Yo consigo algunos vehículos para que lo lleven. Eh, pero creo que sería lindo por ahí para enero pensar en una actividad en el hogar, ¿no? Sí, sí, estaría re bueno. Yo me prendo. Y si Y conocen estaría bueno que entre todos armemos algún taller para los chicos, con todo lo que aprendimos, y esa creo que va a ser la mejor evaluación. Yo pensaba algo así, Porque ¿no? Yo pensaba en darle opción como que, bueno, con lo aprendido, preparar algún taller y que ustedes elijan si lo quieren destinar a niños, adolescentes, adultos, que ustedes se fijen en hacia quién lo apuntarían y después compartirlo. Porque por ahí a mí se me ocurre, no sé, algo para mujeres y a Moni se le ocurre algo, no sé, para adolescentes que a mí no se me hubiese ocurrido y ya Claro. compartirlo, ¿no? Nos vamos como Por con ahí más... ofrecer los espacios que haya como para ver a dónde apuntar o hacer en cada uno. Por ejemplo, yo que estoy con gente en situación de calle o de vulnerabilidad,
y hay niños y hay adultos. Entonces, pero es otro público también, ¿no? Gente con escasísimos recursos. El hogar también está bueno. Moni, que trabaja mucho con adolescentes, capaz que también tiene, y bueno, así cada uno que tenga Sí, les tiro algo acceso que creo que a está ver. faltando y que hay que apuntarle un poquito ahí, Sí. es trabajar con hombres Mm, violentos, por llamarlo de algún modo, sí, ¿no? Es algo que yo creo que hay que darle una vuelta y empezar a apuntar ahí, porque si no, apuntamos, la sacamos, no sé, en el caso de que sea un hombre violento, sacamos a la mujer, sacamos a los chicos, y el hombre queda ahí, y nadie, yo creo que hay que ocuparse, si bien hay leyes que ahora están trabajando y demás, pero si se pudiera, no sé, generar un espacio, un taller, donde también se aboque a trabajar, obviamente sin decirle, esto es un taller para violentos, porque obviamente no hay ninguno, claro. pero sí empezar a trabajar con el tema de los hombres en cuanto a la violencia. Con las mujeres también. Ayer me quedé sorprendida con la presidenta de esta fundación, porque hablaba del índice que hay también de mujeres violentas y de cuántos hombres están sufriendo violencia. Yo no lo había nunca escuchado. ¿Viste, Y Pau? contaba, Yo te había dicho. sí, Juan, y vos, yo me acuerdo Yo que te vos me había habías dicho, dicho. y contó varios casos de hombres que había uno que le mostraba los moretones y dice que era un hombre que medía como 1,90 m y la mujer medía 1,60 m. Y ella decía, ¿cómo puede ser que le tenga miedo siendo él tan grandote? Y cuando empezaron a trabajar con este hombre era que su papá había golpeado a su mamá durante toda su infancia, entonces él tomó ese rol, ¿no? Como el de su mamá, de someterse y dejarse golpear, porque él dice que nunca, que que él se había prometido a sí mismo nunca golpear a una mujer, pero tomó el otro lugar, ¿no? El de sometimiento, y bueno, y era golpeado por su esposa. Entonces también, ¿no? Trabajar en esa área. Un espacio para hombres que sufren violencia, un espacio para hombres violentos, para mujeres violentas también, ¿no? Como el índice es muy grande de mujeres que sufren violencia, nos olvidamos también de la otra parte. Entonces, creo que también son cosas que tenemos que mirar para trabajarlas, ¿no? Así que les dejo como para que vayan pensando. Bueno, ¿alguien les gustaría agregar algo? ¿Estás acompañada, Juani? Bueno, si les parece, cerramos Entonces hoy la clase. vos vas a tirar en la semana, entonces ¿cómo sería? Y yo se lo voy a tratar de presentar a Daniela mañana como para poder el lunes tempranito ya pasarles y que tengan varios días para hacerlo, como para que no lo tengan que hacer a las corridas. Bien. ¿Sí? Y si alguno no puede, bueno, no. Porque sé que también algunos están estudiando y están complicados, pero aunque sea la idea, ¿no? De qué haríamos y fundamentar el por qué. Un poco es eso. Así que, ¿alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno, ¿les parece? Nos encontramos el próximo viernes y ya cerramos. ¿Sí? Perfecto. Le voy a pasar el videíto que les pasé hoy y que no pudieron escuchar, Sí. así ya lo tienen también. ¿Lo mandás por WhatsApp? Sí, lo mando ahora al grupo de difusión. Dale. ¿Sí? Bueno, chicos, Bárbaro. que tengan una hermosa semana. Chau a todos. Igualmente. Buen fin de- Chao a todos. Chao, lindo fin de semana a todos. A todos, bendiciones.